Hola familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Esto es La Carta Podcast. Gracias por escucharnos y por siempre mantenerte tan activo. Esta vez llegamos hasta ti a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker y Public Speaker. Gracias a Muteo también, Muteo Studio, que nos permite tener este estudio tan bello para poder llegar hacia ti a través de nuestro canal de YouTube, donde también nos puedes ver cada episodio. Recuerda que está disponible en nuestro canal de YouTube, La Carta Podcast. Puedes suscribirte, dejarnos tu comentario y compartir los videos que por ahí siempre están cargados cada episodio. Esta vez me ven solito y es que voy a leerles la carta sin pelos en las líneas. Este nuevo segmento de La Carta Podcast de esta temporada 3.0, donde venimos trayendo cartas escritas por Laureano de la Cruz. Laureano de la Cruz es un gran maestro, un gran ser humano que también escribe. Y esta vez él ha decidido escribir para La Carta Podcast de manera mensual a través de este segmento que es de él. Es su segmento. Yo estaré leyendo las cartas que él siempre estará escribiendo sin pelos en las líneas. ¿Y por qué sin pelos en las líneas? Porque son cartas fuertes, son cartas duras, curveras, como decimos en buen dominicano. Y yo siempre estaré encargado de darle voz a sus líneas. Hoy iniciamos en este nuevo segmento de La Carta Podcast de Sin Pelos en las Líneas con una carta un poco chocante para muchas personas, un poco chocante, pero al final vamos a hablar un poquito sobre el significado verdadero que Laureano quiere que entendamos a través de esta carta. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @lacartapodcast, y siempre mantenerte activo con nosotros. Esta carta, vamos a leerla y al final comentamos un poquito. Y dice así: carta a un influenciador. Distinguido influenciador, permíteme llamarte distinguido en lugar de apreciado, porque honestamente no te aprecio, sino todo lo contrario. Pero reconozco que para una parte de la sociedad tus publicaciones en las redes sociales son importantes. De ahí que el apelativo distinguido sea el más adecuado. Reconozco que me cuesta entender el espíritu de tu labor, influir, entre comillas, escribe. Echo de menos esa época donde nuestros padres, nuestros maestros y nuestros intelectuales en las diferentes ramas del saber eran los llamados a influir en la sociedad. Ahora, cualquiera con un teclado y un teléfono móvil puede dedicarse a emitir todo tipo de contenido y disfrazándolo de verdad absoluta. Afortunadamente pertenezco a una generación a la que le inculcaron una cierta capacidad de discernimiento que obviamente hace que seamos inmunes a ciertas cosas, hechos, fenómenos y personas. Un influenciador está entre ellas. Soy absolutamente inmune a tu actividad, pero a pesar de ello, me preocupa que una parte de la juventud te haga tanto caso y tome decisiones, algunas trascendentales, en base a lo que publicas en tus redes. Si lo anterior no fuese lo suficientemente grave, resulta que algunas empresas deciden contratar tus servicios para que emitas opiniones favorables sobre determinados bienes, productos, servicios, ideologías, creencias o partidos políticos. En ese punto, vales tan poco que no importa tu opinión, sino exclusivamente tu voz. Es como un nuevo modo de prostitución ideológica, porque quienes te contratan no quieren tus ideas, solo tu voz y tus redes. Por supuesto, a ti no te importa. Te pagan muy bien y en este contexto de pobreza y subdesarrollo, el dinero da muchísimo poder económico y social. En fin, no me quiero alargar porque creo que los mensajes breves ganan en impacto y contundencia. Para finalizar, solo te aclaro lo siguiente. Cuenta conmigo siempre para algunas cosas. 1. Para ignorarte. 2. Seguir educando a los jóvenes para que sean inmunes a ti y a tus manipulaciones. 3. Para despertarte de esa anestesia moral a la que estás sumido. Ojalá esta carta no te llegue tarde y puedas despertar para dejar de ser cómplice de este juego maquiavélico de control de percepción y voluntades.
con auténtico aprecio, Laureano de la Cruz. Laureano de la Cruz escribe esta carta en Sin pelos en las líneas. Y sí, es una carta muy directa, una carta muy clara a los que hoy nos llamamos influencers. Y me incluyo aquí. ¿Y por qué decido leerla? Ustedes dirán, ay, pero qué discrepante Anthony que llevó esta carta a la carta podcast. Es que detrás de esto hay una realidad. Laureano hace una metáfora, hace una línea donde se refiere a aquellos que lo hacen sin sentido y a aquellos que lo hacen sin fundamentos. Y quiero hacer la aclaración, porque no es que sea incoherente que yo lea esta carta sabiendo que tal vez me dedique a esto. Simplemente la traigo y la leo y la acepto en esta carta porque sí. Es verdad que mucha gente actualmente quiere llamarse influencer en las redes. Sí, las redes muchas veces nos han llevado a casi todos a creernos influenciadores de algún tema o de cosas tan delicadas como temas de salud, como temas de información, de educación, temas de psicología, de salud mental, donde queremos informar sin tener base. Hay algo en lo que yo siempre comento y lo que no me gusta, y es la gente que hace intrusismo profesional. Qué falta de respeto es de parte de nosotros como influencers, que muchas veces queremos entablar temas donde no dominamos, donde no tenemos la educación ni la formación, ni simplemente la base para hacerlo. Si un día ustedes me ven aquí en la Carta Podcast tratando un tema de salud mental, pues crean que ese día yo voy a traer un psicólogo, voy a traer una persona profesional del área. Si un día voy a hablar, por ejemplo, que traje a Mibra también en este podcast anteriormente, sobre una enfermedad como el cáncer, obviamente, si soy yo solo aquí, pues tengo que traer un doctor a que me hable de esta enfermedad. Pero quiero hacer la aclaración y quiero hacer énfasis en esto porque dentro de la Carta Podcast también escuchamos a todos. Aquí hay voz para todos. Aquí hay oídos para todos. Aquí no es una opinión sesgada simplemente porque haya un conflicto de interés o porque simplemente haya algo que no me convenga. Al final ustedes saben por qué tal vez no me siento yo afectado por esto, por esta carta, porque sé que lo que hago lo hago con fundamento. Y gracias a Dios me he preparado, me he formado para dedicarme a una carrera en la que yo tenga un título, en la que yo tenga una educación que me sirva de base para yo decir, soy profesional en el área y lo puedo hacer. Por eso esta carta es un llamado a todos aquellos que se creen influencers, pero que al final no son absolutamente nada. Gracias por escuchar la Carta Podcast. Esto fue la carta sin pelos en las líneas. Muy fuerte. Para comenzar con este segmento, gracias a Laureano de la Cruz por escribirla y hacerla pues también parte de él. Esperamos que más cartas como estas puedan llegar y que ustedes puedan apreciarla. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @lacartapodcast, y ver este video en nuestro canal de YouTube como La Carta Podcast. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, vive ahora y vibra siempre, pero siempre en alto.